En el crepúsculo de la era antigua, un sencillo burro avanzaba lentamente por el empedrado camino que llevaba a Jerusalén. El murmullo de la multitud iba creciendo como un río desbordado, y todos los ojos se posaban en el hombre que montaba a la humilde bestia. Este hombre, de cabellos oscuros y mirada firme, era el objeto de un hondo misterio, un enigma que ni el tiempo ni el olvido han podido desenterrar del todo. Su nombre, Jesús de Nazaret. Pero, ¿qué sucedió en realidad aquel día que tomó por sorpresa a toda una ciudad? ¿Cómo fue que un simple hijo de carpintero se convirtió en el protagonista de una entrada triunfal cargada de simbolismo y presagios místicos? Hoy vamos a desentrañar ese enigmático momento, cuando las profecías de antiguos textos comenzaron a cobrar vida en esas mismas calles polvorientas de Jerusalén. Nos cuenta el Evangelio según San Mateo. Decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso, y montado en un asno. Mateo 21:5. Este pasaje, aunque a primera vista sencillo, está vestido de un simbolismo tan profundo como las raíces del árbol de la vida. La imagen lo tiene todo: la humildad del Mesías, el fervor de la muchedumbre y el eco incesante de las profecías de siglos pasados. Dichas palabras resuenan en los corazones de aquellos que entienden la magnitud del evento que está a punto de desarrollarse ante sus ojos. Imaginemos por un momento que nos encontramos entre la multitud, sintamos el polvo que levanta el aire, la energía casi eléctrica que fluye a través de cada persona que está allí, expectante. Hay quienes sostienen ramas de palma en sus manos, ramas que no son simples hojas, sino símbolos de victoria y paz. Con cada paso que da el joven rabino, los rumores y las esperanzas comienzan a girar como un vendaval. ¿Es este el rey prometido? ¿Será él quien libere a Jerusalén de las cadenas de la opresión? O tal vez, solo tal vez, hay un mayor misterio aún por revelar. La entrada de Jesús en Jerusalén no es meramente un acontecimiento histórico, es una pieza de un juego cósmico cuyas reglas siguen siendo una incógnita para muchos. Suena en el aire la tensión de una ciudad al borde del descubrimiento de algo trascendental. En cada susurro, en cada mirada, se percibe el temple sagrado de los dioses y la fragilidad de lo humano. Hoy, al desentrañar estos acontecimientos, nos embarcamos en un viaje no solo a través de las polvorientas calles de Jerusalén, sino también a las partes más ocultas de la naturaleza humana, donde lo divino y lo terrenal arraigan sus raíces de manera inseparable. Acompáñanos a explorar qué sucedió realmente y qué significó la venida de Jesús a la ciudad santa en aquel tiempo de incertidumbre y redención. Jerusalén, corazón palpitante de la fe judía, se encontraba en la cúspide de la celebración de la Pascua, cuando un evento extraordinario congregó las miradas de todos, casi como si el aire mismo se electrizara con un susurro de expectativas divinas. Era la entrada triunfal de Jesús, un profeta nacido en la humildad de un pesebre, el mismo que ahora se aventuraba hacia la capital sagrada, no con el pomposo caminar de un conquistador montado en un caballo de guerra, sino, humildemente sobre un burro, un animal modesto que simbolizaba paz. Los profetas habían hablado, los antiguos escritos de Zacarías mencionaban con sospechosa precisión este mismo acontecimiento, el vaticinio de un rey venidero que llegaría no con altivez, sino en la quietud de un animal de carga, esparciendo visiones de paz. Esta entrada no se trataba de una simple travesura en las callejuelas de la historia, sino más bien de un telón que se levantaba sobre el escenario de la transformación espiritual. Las multitudes que se reunieron eran un mar de almas inquietas, hombres y mujeres que agitaron ramas de palma, un significativo símbolo de victoria y redención. En el clamor resonaba una esperanza no pronunciada, una súplica silenciosa de un anhelo mayor. La paz en tiempos de agitación, un cambio en la marea de las circunstancias opresoras de su época. ¿Podría este Jesús ser el que nos libere? Esta singular ocasión apuntaba hacia un cambio monumental, no político como muchos esperaban, sino un cambio de corazón y espíritu. El aura de la profecía resplandecía en la atmósfera, evocando un enigma casi palpable. Las palabras «Hosanna», clamadas por la muchedumbre, traduciéndose como «Sálvanos ahora», se mezclaban con la brisa, reverberando entre las piedras antiguas de la ciudad. La entrada así preparada no era solo una manifestación de bienvenida, sino una acogida a un destino que trascendía todo entendimiento humano. Mientras Jesús avanzaba por ese camino cubierto de palmas y esperanzas, su silenciosa presencia prometía una revolución personal, un eco atemporal del cambio inminente que muchos no alcanzarían a comprender hasta mucho después. Así,
Esta entrada triunfal, envuelta en un halo de misterio, no solo cumplía una profecía antigua, sino que también plantaba la semilla del cambio en los corazones de quienes tenían ojos para ver y oídos para escuchar. ¿Qué habría sentido cada persona al contemplar este momento, al observar la figura de Jesús avanzar como un testigo omnipresente de un futuro desconocido? Es una pregunta que sigue resonando a través de los siglos, tejiendo la mística del relato que todavía captiva y conmueve a aquellos que lo indagan. Imaginemos una escena donde el aire está cargado de expectación. Una brisa suave acaricia las hojas en los árboles y el murmullo de una multitud inquieta susurra en el viento. La ciudad de Jerusalén está sumida en una atmósfera de anticipación. En este marco, emerge una figura humilde montado sobre un asno, desafiando las pomposas entradas de reyes y emperadores. Este evento sencillo pero enigmático se remonta a una profecía antigua, casi olvidada en las sombras de la historia, escrita por el profeta Zacarías. «Alégrate mucho, hija de Sión», grita de júbilo, «hija de Jerusalén, mira, tu rey vendrá a ti, justo y victorioso, humilde y montado en un burro». Zacarías 9:9. Este pasaje bíblico despierta preguntas sobre el tejido del tiempo y el misterio de la profecía, como una telaraña entrelazada de eventos que se concretan siglos después de haber sido planeado. ¿Quién podría haber vislumbrado en aquel pasado lejano que estas palabras se convertirían en un momento crucial para la fe cristiana? ¿Acaso es la prueba de que existen fuerzas invisibles, destinos prescritos que se manifestarán sin importar las circunstancias? En medio del bullicio, el sonido metálico podría resonar a lo lejos, pero lo que realmente captiva a la multitud son las miradas de reconexión con el pasado, una sensación colectiva de que algo monumental está ocurriendo. La entrada de Jesús en Jerusalén no es solo un capítulo más del viaje de un predicador itinerante, es la cosmovisión de un mensaje eterno que se despliega en su plenitud. Así, viajando por la fina línea entre lo mágico y lo divino, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén se erige como un cumplimiento de profecías que logra tocar el alma humana, inyectando un sentido de misterio que desafía incluso el paso inexorable del tiempo. Este cumplimiento de la profecía de Zacarías añade una capa profundamente mística y enigmática, haciendo que este evento no solo resuene en el ámbito espiritual, sino que también blígnos cautivos de su belleza intrínseca y su gozoros propósito predestinado. Imagina por un momento el vasto y sagrado complejo del Templo de Jerusalén, un lugar donde los ecos de la oración se mezclan con los rumores de la multitud. Es un día templado, como cualquier otro, y Jerusalén burbujea con actividad. Peregrinos de cerca y de lejos convergen aquí con sus ofrendas, anhelando conectarse con lo divino. Sin embargo, este lugar, diseñado para el culto y la reflexión, huele a más que incienso. Rezuma el inconfundible aroma del comercio. Y ahí, entre los solemnes muros, se alzan exasperantes puestos de mercaderes, un espectáculo que distorsiona el propósito espiritual del templo. Entra Jesús, con su aura de calma rebelde. Las escrituras nos relatan aquel notable evento que resuena a lo largo de los siglos. Con ira santa, una emoción rara y única en su narrativa, Jesús toma acción. Allí, en la corte de los gentiles, donde la quietud debería dominar, la furia emerge, repentina como una tormenta de verano. Con firmeza desconcertante, comienza a volcar mesas, monedas rodando por el suelo de piedra con un tintineo semejante al trueno. Sus ojos resueltos con un fuego que no admite réplica. «Mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones», declaró con voz resonante. En ese instante, se desafió el orden establecido. Los rostros de los mercaderes, confusos y asombrados, se tiñeron del pálido tono de quienes enfrentan lo inesperado. Este acto no solo exhibía indignación, era un desafío directo a las prácticas que habían transformado un santuario de fe en un mercado rudimentario y explotador. Quizás el misterio más intrigante de este relato no sea el furor de Jesús, sino lo que simboliza: una rebelión singular contra la corrupción espiritual. Misteriosa es su autoridad, incuestionable su influencia en un acto de purificación que reverbera en la historia religiosa y moral de la humanidad. La escena parece desdibujar los límites entre lo celestial y lo terrenal, un momento donde el toque divino interviene de manera tangible, recordándonos que la verdadera adoración se purifica de engaños y trasciende las transacciones mundanas. En este acto de expulsión, Jesús no solo expulsa a los mercaderes, sino que nos invita a todos a reflexionar sobre la pureza de nuestra fe y devoción, generando un eco que aún nos llama a cuestionarnos sobre nuestras propias prácticas y motivaciones espirituales. En el denso entramado de las antiguas calles de Jerusalén, en una época donde el polvo de las caravanas y el aroma a incienso se entrelazaban, se gestaba una serie de encuentros que definirían el curso de la historia. Los fariseos,
Figuras imponentes adornadas con largas túnicas y diademas de prestigio, se reunían con creciente inquietud. Susurros y murmullos recorrían los pasillos de las sinagogas. Un joven rabino, llamado Jesús de Nazaret, estaba haciendo olas cuyas ondas alcanzaban el mismísimo corazón del Sanedrín. Con cada enseñanza pronunciada, con cada milagro realizado, retumbaba una pregunta temeraria entre ellos. ¿Quién es este que se atreve a desafiar nuestra autoridad? Recordemos un pasaje particularmente enigmático del Evangelio de Mateo. Jesús, rodeado de sus discípulos y de una multitud en la ladera de una colina, anunció: «Ciegos guías de ciegos». Sus palabras resonaron, cortando el aire con una claridad infranqueable. Aquella declaración fue dirigida a los fariseos, quienes, con sus omnipresentes leyes y preceptos, se consideraban guías del pueblo. Sin embargo, Jesús sugería algo más profundo, algo que caló hondo en el orgullo y la estrategia de estos líderes religiosos, una ceguera espiritual que podía arrastrar a muchos a la oscuridad. La confrontación fue inevitable, un choque entre la tradición y la revelación, entre la letra de la ley y el espíritu de la libertad. Los fariseos, guardianes celosos de la ley mosaica, percibían a Jesús no solo como una amenaza doctrinal, sino como un desafío frontal a su control espiritual sobre la nación. Sus conversaciones con él se tornaban cada vez más tensas, envolviendo preguntas que parecían inocentes en capas de intención maliciosa. Pero Jesús, con su sabiduría comparable solo a la vastedad de los cielos, respondía con una autoridad que no requería gritos, sino verdades deslumbrantes. Con cada palabra suya, desnudaba las intenciones secretas de los corazones, dejando a los fariseos en un dilema perenne. ¿Cómo detener a un hombre cuya influencia parecía celestial, cuya comprensión de la ley iba más allá del papel y el pergamino? Así, las calles de Jerusalén se convertían en escenarios de un misterio profundo e insondable. ¿Quién era verdaderamente este nazareno que hablaba con tal autoridad? ¿Qué significaba este confrontamiento para un pueblo que buscaba respuestas más allá de las simples órdenes? Lo que estaba en juego no era simplemente un sistema religioso, sino el alma misma de aquellos que contemplaban, asombrados, la magnitud de sus palabras. ¿Alguna vez has sentido que el aire se detiene, que el tiempo se suspende y el mundo parece inclinarse hacia una revelación que se siente inminente? En este escenario cargado de misterio y expectación, Jesús, el enigmático maestro cuya sola presencia ya es un enigma, se sienta entre sus seguidores, sabiendo que lo que está a punto de compartir cambiará la forma en que ellos, y quizás todo el mundo, ven la estructura del tiempo y el destino. El Sermón del Monte de los Olivos no es simplemente una charla ordinaria, es más bien una puerta entreabierta hacia el insondable futuro. Mientras Jesús desgrana sus palabras, una mezcla de quietud ansiosa y miedo reverente envuelve a la multitud. Él habla de guerras y rumores de guerras, de naciones que se alzarán contra naciones y reinos contra reinos. Estas palabras pintan un panorama sombrío, como pesados nubarrones preñados de tormenta. Pero justo cuando parece que la tempestad se desatará, su voz se suaviza al prometer que todo esto es solo el principio de los dolores, los primeros compases de un final que precederá a un nuevo comienzo glorioso. Como si estuviese tejiendo un tapiz que combina advertencias espeluznantes con hilos de esperanza, Jesús afirma que muchos profetas falsos surgirán y que el amor de muchos se enfriará. Sin embargo, en este tumulto que parece conducir al desorden absoluto, Él asegura que el que persevere hasta el fin será salvo. Aquí yace la promesa, un resplandor de luz en medio de las sombras que Él mismo ha desatado. La salvación y redención están al alcance de aquellos que se mantengan firmes. Cada palabra de este sermón parece resonar con el eco del tiempo mismo, un eco que llega hasta nuestros días con la misma intensidad. Las señales de las que habla se sienten como un mapa críptico, cargado de símbolos y pistas de lo que podría ser. ¿Estamos en medio de esas señales ahora? ¿Cómo podremos discernir los verdaderos profetas de los falsos? Todo esto convierte al Sermón del Monte de los Olivos en algo más que un simple discurso. Es una invitación a explorar lo invisible, a develar los velos de lo que está por venir, llena de advertencias que instan a la preparación, pero también de promesas que invitan a la esperanza. En el oscuro entramado de la narrativa bíblica, la figura de Judas Iscariote sobresale como una sombra que se cierne sobre uno de los momentos más trascendentales del cristianismo, la traición que llevaría a la crucifixión de Jesucristo. Este evento, cargado de significado y misterio, ha dejado perplejos a teólogos, historiadores y creyentes a lo largo de los siglos. Oh no, ¿qué pudo llevar a Judas, un discípulo leal, a entregar al maestro que había seguido fervorosamente? Imagina por un momento la escena en el jardín de Getsemaní.
bajo la pálida luz de la luna, cuando Judas se acerca a Jesús con un beso que no sería de afecto, sino de traición. Los evangelios narran que Judas recibió 30 piezas de plata para traicionar a Jesús, una cifra que resuena con connotaciones proféticas y que es vista por muchos como el precio de la traición, según había sido predicho mucho antes en el libro de Zacarías. La pregunta que resuena en el corazón de esta historia es por qué Judas tomó tal decisión. Algunos sostienen que fue un acto de desesperación o decepción. Otros insinúan la posibilidad de una predestinación divina, ya que alguien debía cumplir el papel del traidor para que se cumpliera la profecía. Sin embargo, hay quienes se aventuran en un territorio más sinuoso. ¿Pudo Judas haber entendido en su propia visión distorsionada que su traición serviría a un propósito mayor en el plan divino de redención? Además, los escritos apócrifos, como el Evangelio de Judas descubierto en el siglo XX, añaden una capa más de intriga y complejidad a su historia. Este manuscrito sugiere que Judas pudo haber estado actuando bajo instrucciones de Jesús, convirtiéndolo no tanto en un traidor vil, sino en un colaborador esencial en el cumplimiento del destino de Cristo. Judas, cuya vida terminó en desgracia, dejó tras de sí un legado de especulación y misterio que continúa fascinando e inquietando. Su traición marca el inicio de la pasión de Cristo, pero también abre un abanico de cuestiones sobre el libre albedrío, la traición y el perdón. Mientras los siglos pasan, el enigma de Judas Iscariote sigue agitando las aguas profundas de la fe y la incertidumbre. ¿Fue Judas un hombre superado por sus errores o una pieza esencial en el rompecabezas divino? La respuesta a esta cuestión sigue oscilando en el aire cargado de secretos de la historia bíblica. Imagina una habitación tenue, donde la luz de las lámparas acaricia suavemente las paredes, arrojando sombras danzantes que parecen murmurarse secretos antiguamente olvidados. En esta atmósfera impregnada de un misterio palpable, se desarrolla uno de los acontecimientos más trascendentales de la historia cristiana, la Última Cena. Aquí Jesús está reunido con sus discípulos, sus más fieles compañeros, aquellos que han caminado a su lado compartiendo los momentos más íntimos y desafiantes de su vida pública. Sin embargo, el aire está cargado con un curioso y sombrío sentido de anticipación, un susurro persistente que parece indicar que lo conocido está por cambiar para siempre. Es en esta noche, cuando las estrellas brillan reservadamente, que Jesús decide instaurar un ritual sagrado que perdurará a través de los siglos: la Eucaristía, un acto sencillo pero cargado de un profundo simbolismo, donde el pan y el vino ya no son meros alimentos, sino el cuerpo y la sangre de Cristo, ofrecidos como un pacto nuevo y eterno. Este acto de comunión es, en esencia, una invitación a compartir un vínculo perpetuo. Una conexión que trasciende el tiempo y el espacio, uniendo almas en una danza eterna de redención y esperanza. Sin embargo, no todo en esta cena es un símbolo de unidad y fe. El corazón de Jesucristo, mientras parte el pan y ofrece el cáliz, late con el conocimiento de la inminente traición. Ante sus ojos, aquellos que le son más queridos ocultan secretos que cambiarán el curso de los eventos que han de suceder. Con palabras que se clavan suavemente en el alma de los presentes, Jesús anuncia: uno de ustedes me va a traicionar. En este instante, una oleada de turbación e incredulidad se desliza por el grupo. Las miradas se cruzan, los murmullos emergen, y el dolor de esta revelación pesa en el aire como una neblina impenetrable. El misterio se hace aún más denso cuando interpretamos los gestos y las palabras no pronunciadas que envuelven a Judas Iscariote, cuyo corazón esconde la oscura sombra de la traición. ¿Qué rostro mostró Judas en ese instante crucial? ¿Cómo disimuló el temblor de sus manos o el tumulto de sus pensamientos? Este momento, cargado de presagios y decisiones, revela la complejidad de la naturaleza humana, donde amor, lealtad y traición pueden coexistir tan estrechamente. Así, la Última Cena no solo es un recuerdo de la instauración de un rito eterno, sino también una invitación a reflexionar sobre las fragilidades y dilemas del corazón humano. En este pasaje cargado de dualidades, uno puede descubrir veladamente las sombras que se ciernen sobre los senderos futuros, ofreciendo una profunda meditación sobre la lealtad, el sacrificio y el destino inexorable. Bajo el manto de una fría y silenciosa noche, en el corazón del huerto de Getsemaní, se tejía una historia cargada de emociones intensas y profundos misterios. Imaginemos la escena: el aire lleno de un tenso silencio, el aroma de las aceitunas que se alzaba desde los árboles, envolviendo el lugar en una atmósfera casi irreal. En el centro de este escenario, encontramos a Jesús, sumido en una oración que trascendía lo meramente humano. Era una plegaria tan intensa y desgarradora
que incluso su sudor se transformó en gotas de sangre, un fenómeno que, hasta hoy, la ciencia intenta comprender en su total profundidad. Pero, ¿qué pensamientos, qué visiones pasaron por la mente de Jesús en esos momentos de soledad profunda? Tal vez vislumbró los rostros de aquellos que vendrían después de él, de quienes buscarían entender sus palabras, aún 2 milenios después. O quizás sintió el peso de la traición inminente, como un puñal frío y metálico que se hundía cada vez más profundo. A su alrededor, sus discípulos, aquellos en quienes tenía plena confianza, comenzaban a desvanecerse en el sueño, ajenos a la magnitud de lo que estaba por suceder. Con cada minuto que pasaba, la oscuridad no solo cubría el huerto, sino que se adentraba en el corazón de la traición. Y Judas Iscariote, conducido por una enigmática e inquietante mezcla de desesperación y determinismo, se acercaba con un séquito, rompiendo el silencio con el murmullo de hojas y el tintineo de armaduras. La escena estaba lista. La traición tomaba forma con el beso de Judas, un gesto común que de pronto se convertía en el símbolo máximo de la traición eterna. ¿Fue un acto premeditado? ¿Una decisión de último momento? Las preguntas se entrelazan con el misterio de sus motivaciones. El arresto, una culminación de dolor tanto físico como espiritual, contrastaba con la paz que parecía emanar de Jesús. Mientras la confusión y el caos se entrelazaban entre sus discípulos, Jesús permanecía sereno, como si ya supiera el desenlace de su propio destino. Mientras el caos que hacían simple conocer su propio destino. Las manos que lo apresaron no podían tocar su verdadera esencia, algo que iba más allá de cualquier prisión terrenal. En ese instante, bajo la penumbra, se materializaba un acto de valentía y entrega que resonaría a través de la eternidad. Así, el arresto en Getsemaní no fue solo un evento histórico, sino un enigma espiritual cuya comprensión completa sigue eludiendo a la humanidad. Imaginemos una noche oscura en Jerusalén. La brisa parece susurrar con un frío anuncio de lo que está por venir. En un rincón del pretorio, Poncio Pilato, gobernador romano de Judea, duerme intranquilo, agitado por pesadillas que parecen haber escapado del Tártaro. Pero, al despuntar el alba, Pilato es inquietamente despertado por un bullicio creciente. Una multitud enfurecida, llevada por el consejo de los ancianos y las voces de un clamor incesante, exige la presencia de Jesús de Nazaret en el tribunal romano. ¿Qué enigma envuelve esta figura que tanta furia ha desatado? Ante la incertidumbre del silencio, Pilato se encuentra ahora cara a cara con un hombre cuya serenidad desafía toda lógica. ¿Quién es este hombre que no suplica piedad ni se defiende con enojo? Pilato, en su búsqueda de respuestas ocultas tras el velo de lo desconocido, enfrenta una pregunta que resuena como un eco que nunca desaparecerá. ¿Qué es la verdad? Observando con una mezcla de curiosidad y aprensión, Pilato encuentra algo profundamente desconcertante en Jesús. A pesar de las acusaciones que vuelan a su alrededor como flechas, se mantiene imperturbable, una figura solitaria entre la maraña de intereses políticos y el clamor de la muchedumbre. Pilato, acostumbrado al poder y la justicia romana que debe imponer con mano firme, se halla atrapado en una red de complejidades que escapa a su control. La esposa de Pilato, Claudia Prócula, conocida por sus intuiciones casi proféticas, advierte a su esposo tras un sueño perturbador: no tengas nada que ver con ese justo. La advertencia susurra a Pilato como un presagio inquietante. A medida que el juicio progresa, parece que todo lo que rodea a Jesús está envuelto en un halo de misterio. Sus palabras, su proceder, incluso su decidida aceptación de un destino que otros temerían. Pilato, en esta encrucijada histórica, debe decidir el destino de un hombre cuya divinidad aún está por develarse. La presión se agudiza, pues liberar a Jesús podría desatar una tormenta política con repercusiones incalculables, pero condenarlo suscita en el propio Pilato preguntas existenciales que lo asedian en su fuero interno. La festividad de la Pascua le ofrece un recurso, un intento de desatar el nudo de este misterio, liberar a un prisionero, y su corazón vacila entre Jesús y Barrabás. Pero la voz ensordecedora de la multitud pide la libertad del malhechor, y con ello, sin ser consciente del todo, el gobernador romano inicia el camino hacia la crucifixión. ¿Qué pensamientos invaden la mente de Pilato mientras se lava las manos simbólicamente, intentando despejarse de una culpa que palpita como un tambor en la distancia? ¿Acaso vislumbra las sombras del futuro, el giro del destino que transformará esa, todavía incierta, madrugada en el amanecer de una nueva era? El juicio ante Pilato es uno de esos momentos donde lo humano y lo divino se entrelazan en una danza que pocos comprenden. Un momento repleto de misterio que resuena en la eternidad. La crucifixión en el Gólgota, un acto tan cargado de misterio y simbolismo, podría parecer simplemente el final sangriento de un drama humano,
pero fue mucho más que eso. Fue un portal hacia algo sublime y eterno, un momento en el que el tiempo pareció detenerse y el universo contuvo el aliento. En esa colina, también conocida como la Calavera por su ominosa forma, se llevó a cabo un evento que no solo sacudió los cimientos de Jerusalén, sino que también reverberó a lo largo del tiempo, tocando cada corazón y alma, dispuesta a detenerse y escuchar. Las figuras que se alzaban crucificadas proyectaban sombras de sufrimiento. Sin embargo, la del centro, la de Jesús, implicaba un significado más allá del visible. Los testigos, con sus ropas agitadas por el viento, no podrían haber adivinado el alcance de lo que realmente estaba sucediendo. Eso no era solo la ejecución de un hombre condenado. Era una llave que se estaba forjando en el yunque del destino, destinada a abrir los cerrojos de los corazones humanos. Desde la cima del Gólgota, el cielo pareciera oscurecerse con prestidigitación, un signo que dejó a la multitud en silencio reverente, como si el telón de la creación misma estuviera cayendo. Era la crónica de una muerte que abrazaba la vida eterna. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, pronunció, y con ello el velo del templo se rasgó en dos. Una cortina invisible entre el cielo y la tierra caía, revelando un reino anteriormente oculto. Fue en la cima de esa colina donde se congregaron los elementos mismos de la humanidad: el amor, el odio, el temor y la esperanza, todos entrelazados en aquel instante crucial. El lugar del cráneo se tornó en el centro del universo cuando, con su último suspiro, la historia de la redención alcanzó su clímax. Un acto final que no solo culminó una misión divina, sino que también sembró la semilla de una nueva era de entendimiento espiritual, un umbral que invitaba a cada ser humano a participar de una promesa de amor y resurrección. ¿Qué nos dice el Gólgota hoy? Desde su remoto silencio, tal vez susurra que en cada suceso de aparente derrota se oculta un profundo renacer. Suscríbete para más contenido.